Una vez conocido el escándalo de los abusos cometidos por Íñigo Errejón, son cada vez más las voces las que están criticando duramente las reacciones de su formación Sumar en todo este caso. Una de las más virales de las últimas horas ha sido la del presentador del programa En Jaque, Xavier Lapich, que tal como podremos escuchar a continuación, no ha dudado en retratar de la siguiente manera el papel jugado por Sumar en todo este proceso. Pero fíjense cómo es la historia esta de la cronología, porque Iker Ibáñez, nos ha pasado una cosa curiosa, bueno, te ha pasado a ti, porque estábamos gestionando precisamente esta semana una entrevista con Íñigo Errejón, entre otras cosas, para hablar de vivienda. Sí, la parte de este equipo que coordina la política aquí de España esta semana, bueno, pues entendió que podía ser interesante una entrevista con el portavoz de Sumar, con Íñigo Errejón, para hablar no solo en materia de vivienda, sino otras cuestiones legislativas como los presupuestos, teniendo en cuenta, bueno, pues que es el socio minoritario y que viene empujando, marcando perfil propio dentro del gobierno frente al Partido Socialista. El martes por la mañana nos dicen que está complicado, pero que van a tratar de gestionarnos esa entrevista. Nos dicen que para el miércoles en torno a las 12 del mediodía esa entrevista estaría ok, y a pocos minutos lo que nos vuelven a escribir es que no es posible, que Íñigo Errejón tiene una situación de agenda complicada y que por lo tanto la entrevista, al menos el miércoles, no se iba a poder realizar, que tratarían de agendarla para el jueves. En cualquier caso, de interés porque esta semana ha habido multitud de agenda legislativa. Hay que tener en cuenta que Sumar esta semana hablaba de materia de vivienda y trataba de explicar esos pactos, anómalos con el Partido Popular. Era el propio Errejón quien salía aquí a explicarlos. Lo que a esa hora no sabíamos es que lo que se estaba cociendo detrás, entre bambalinas, era la mayor crisis que Sumar había afrontado. Ahora sabemos que nos dijeron que no finalmente a esa entrevista, en el momento en el que Yolanda Díaz llamó a Errejón para decirle que su dimisión tenía que producirse de manera irrevocable. Gracias, sí que claro, es que fíjense, martes concedida para el miércoles, estamos hablando de esta misma semana, a la vez que se estaba cociendo esto, parecía que todavía en Sumar le daban cierto crédito al que era su portavoz hasta ayer a las 2 de la tarde, su portavoz en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál ha sido el papel de Sumar? Ojo, fíjense en las palabras de Duval. En ningún momento me constó ninguna acción desde entonces que tuviera que ver con esto. No podía imaginarme una gravedad como la de algún caso o el caso mismo que se relata en esa publicación de Instagram de Cristina Falleras, y es precisamente la gravedad de lo que ahí se relata lo que nos alarmó. Hechos que en ningún caso cumplen con el estándar de ejemplaridad feminista. Nosotros consideramos que esos comportamientos eran intolerables, sí, no queda otra opción. A mí me consterna. Iker, a ver, esto en el ecosistema, digamos, político ahí, era más o menos, no sé si del todo conocido, pero por lo menos se apuntaba a que efectivamente Íñigo Errejón no tenía comportamientos adecuados. Pero claro, ¿Sumar lo sabía o no? Había mar de fondo, eso desde luego, en el ecosistema periodístico y político, en el entorno madrileño, especialmente en el Congreso de los Diputados. Esto era algo que se sabía, tal vez no el alcance, la consistencia y mucho menos que hubiera tantos casos como los que ahora están aflorando, pero nos consta que tras la primera denuncia del verano pasado que nos relataba Virginia, la directora de Público, había parlamentarias de Sumar que andaban detrás de este asunto. En este caso, los protocolos han fallado porque todos los partidos políticos los tienen. De hecho, en los de Sumar participó el propio Íñigo Errejón. Hablamos de protocolos contra la violencia machista. En este caso, el sistema ha protegido al agresor, no a la víctima, porque esos protocolos no han funcionado. Y aunque, insistimos, no todos en Sumar sabían de lo que venía ocurriendo, pero sí algunos de los miembros sabían que había mar de fondo desde hace tiempo, y este era un asunto que aquí se venía escuchando. Iker, de todas maneras, Errejón no da este paso hasta que no se abre la investigación interna en Sumar, es decir, ya casi en el último minuto. Efectivamente, cuando el asunto ya veían que era incontrolable, que iba a estallar y que no quedaba otra salida más que solicitar a Íñigo Errejón la dimisión de sus cargos orgánicos en Sumar, y en particular esa portavocía que le daba mucha visibilidad. Hay que tener en cuenta que es uno de los rostros más conocidos y con más popularidad de esta década, y especialmente en el entorno de Sumar y de Yolanda Díaz. Pero esto ha derivado también una pugna entre Más Madrid y Sumar por ver la presión de cuál de las partes ha provocado, bueno, pues que finalmente
Íñigo Errejón dimitiera. En Más Madrid insisten que ellos alertaron a Sumar. En Sumar lo que nos cuentan es que llevan toda la semana con una investigación que tampoco terminamos de saber muy bien en qué consiste. Esto ha provocado una tensión interna. Sabemos que Íñigo Errejón, aunque partía de Más Madrid, estaba desde hace mucho tiempo muy alejado del que un día fue el origen de esa formación. Gracias, Iker, porque de momento, además, a esta hora, Íñigo Errejón sigue siendo miembro de Sumar. Estas son las cosas. Parece increíble, desde luego, esta reacción. Yolanda Díaz, al conocer la noticia. A todas las mujeres que han dado un paso adelante y han formulado las denuncias que han formulado, creo que no solamente hay que apoyarlas, que por supuesto, sino que hay que acompañarlas en todo lo que sea menester. En el resto de consideraciones que ustedes han dicho, me remito, lógicamente, a Sumar. Pero como vicepresidenta del Gobierno de España, desde luego toca ahora, sí, escuchar a esas mujeres. Ya, pero tampoco se puede desdoblar, ¿eh? Es decir, no, claro, no. Tú eres la líder de Sumar, además de vicepresidenta del Gobierno. Y hay una responsabilidad. Y dice, no, del otro me remito a Sumar. Es que el comunicado de Sumar también, pues es lo que es. Es decir, tampoco es tan contundente si sabían exactamente los hechos que conocemos.